Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice de la opresión. De participación en el PIB mundial. Bienvenidos a Vértice Internacional, como siempre los saludamos con muchísimo gusto aquí desde el canal del Congreso. Justamente la oportunidad que tiene Vértice Internacional para revisar esta relación clave que tiene México con un país de América del Norte, una relación que ha crecido de manera importante en los últimos años, pero que ha carecido de vitalidad y de rumbo estratégico. México y Canadá establecieron relaciones diplomáticas en 1944, aunque su vínculo comercial y de inversiones tuvo un crecimiento exponencial a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, aunado a la constancia de sus compromisos políticos en el contexto bilateral, norteamericano, hemisférico y multilateral. En mayo de 2010, con motivo de la visita del presidente Felipe Calderón a Canadá, se firmó y actualizó el Plan de Acción Conjunto, por medio del cual se establecieron como prioridades estratégicas fomentar economías competitivas y sustentables, proteger a los ciudadanos de ambos países, aumentar el contacto de persona a persona y proyectar la alianza en la región y el mundo. Actualmente, México ocupa el segundo lugar entre los destinos vacacionales de los canadienses, con 1.8 millones de visitantes por año, al tiempo que se calcula que unos 50,000 canadienses residen en México, ya sea de manera permanente o temporal. Por su parte, Canadá recibe anualmente a más de 130,000 visitantes mexicanos, incluyendo aproximadamente 10,000 estudiantes y alrededor de 20,000 personas contratadas como parte del programa de trabajadores agrícolas temporales o a través de proyectos pilotos de movilidad laboral en los sectores de la construcción y la hospitalidad. Asimismo, México y Canadá comparten intereses comunes en materia de seguridad, democracia y derechos humanos, que han sido planteados en foros convocados por las Naciones Unidas, el G20, la OEA, el Telecán y la Cumbre de Líderes de América del Norte, entre otros. Sin embargo, los gobiernos de ambos países han tenido algunas diferencias, como la propuesta del entonces presidente Vicente Fox de una mayor cooperación mediante el denominado NAFTA Plus y de las altas solicitudes de asilo por parte de mexicanos que obligaron a Canadá a imponer el visado a México en 2009, durante la administración de Felipe Calderón. Romper la inercia y dinamizar los vínculos entre México y Canadá parece ser la gran consigna de esta relación bilateral, que ha evolucionado de manera positiva, pero que no ha tocado su punto de esplendor. Un potencial desaprovechado e inexplorado parece ser la conclusión a la que llegan la mayoría de los expertos y estudiosos que abordan esta relación desde diferentes puntos de vista. Personas que trabajan en el ámbito gubernamental, en el sector privado, así también como académicos. Yo creo que la relación tuvo su despegue con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte y, en efecto, disparó el comercio, disparó la inversión, sobre todo la inversión canadiense en México, mucho más que la mexicana en Canadá, que casi no hay. Pero después de un tiempo, yo diría los primeros 10 años, 12 años del TLC, esa relación, digamos, económica, financiera, llegó a su apogeo y se quedó más o menos estática. No ha habido desde entonces hasta ahora digamos, una parte de esa relación que haya crecido suficientemente como para hacer de la relación bilateral México-Canadá una de las más importantes que tiene México. Bueno, eran un poco distantes porque Canadá también se sentía más como del Atlántico Norte o un país que veía más hacia Europa, y a partir de 1991 que Canadá aceptó la pertenencia a las organizaciones de Estados Americanos, se dice que Canadá se sintió por primera vez, que es una forma de decirlo, perteneciente al continente americano. Ellos también tuvieron una propia evolución histórica de su forma de independizarse de Gran Bretaña, etcétera,
que les llevó también un proceso más largo de adquirir una conciencia, digamos, de pertenencia a este continente, y de ahí fortalecer relaciones que de alguna manera se habían establecido a lo largo del siglo XX. A casi 70 años del inicio de las relaciones diplomáticas entre México y Canadá, habría que preguntarse cuáles son las fortalezas y debilidades de esta relación que se expresa en el ámbito bilateral, regional y multilateral. ¿Cuáles son las prácticas de éxito o modelos para replicar de esta relación? Además, ¿cuáles son los principales impedimentos para elevar el nivel de esta relación que ha estado marcada muchas veces por el descuido y el enfriamiento? A primera vista podemos señalar que se trata de una relación multifacética y multivariada y que han venido creciendo de manera importante a partir de 1994 diversos de sus vínculos, fecha justamente cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio para América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá. Una relación que toca, además de los aspectos económicos, energéticos y comerciales, la agenda político-institucional, así como de seguridad y política exterior. Con Canadá hemos tenido en general una buena relación, sobre todo desde 1994, en el marco de la firma del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, y en 2004 se firmó también una alianza México-Canadá, que es como el marco que rige la relación bilateral en términos políticos, económicos, sociales, de educación, etc. Yo creo que lo que ha faltado fundamentalmente en la relación bilateral es que los dos países nos sobrepongamos a nuestro vecino común. Yo creo que los dos nos vemos por lente estadounidense. Somos socios en el TLC, somos vecinos de Estados Unidos, eso pues tiene sus bemoles y tiene sus ventajas, pero yo creo que es una relación con mucho potencial no realizado. Para Isabel Studer, fundadora del Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, los intercambios económicos eran prácticamente inexistentes antes de la firma del Tratado de Libre Comercio. Entre 1993 y el año 2000, el valor del comercio bilateral se multiplicó por 5, pasando de alrededor de $4,000 millones a casi 22,000, siendo Canadá el segundo mercado de exportación de México después de Estados Unidos. Mientras que México es para Canadá el quinto mercado de exportación después de la Unión Americana, Reino Unido, Japón y China. Las cifras también nos revelan que Canadá es la cuarta fuente de inversión extranjera directa en México y que su cartera está distribuida en sectores como las finanzas, seguros, industria automotriz, aeroespacial y minería, entre otros. Pero ha faltado ese empuje político. Y yo creo que parcialmente la respuesta puede encontrarse en el hecho de que el gobierno actual canadiense es un gobierno muy enfocado no solo a su relación bilateral con Estados Unidos, sino a temas que quizá para México sean menos importantes. El Ártico, por ejemplo, que es un tema muy cercano al actual primer ministro, el tema de la presencia de ellos en Afganistán, que es un tema muy polémico entre la población canadiense, pero hay otras cosas en que estamos muy cerca. Si bien el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido el puntapié que ha permitido despegar notablemente las relaciones económicas y comerciales entre ambos países, también ha hecho que México se haya convertido en la relación más importante que Canadá tenga con el resto de América Latina y la puerta de entrada a millones de productos canadienses que buscan diversificar su comercio de Estados Unidos y que pueden utilizar la extensa red de tratados de libre comercio que México tiene suscrito con más de 44 países. Precisamente Canadá se ha beneficiado del acuerdo global que México tiene pactado con la Unión Europea, pues hasta ahora los canadienses no han concluido las negociaciones de un esquema de comercio preferencial con el viejo continente. Inclusive esto llevó a que México pidiera a los Estados Unidos y a la Unión Europea
un lugar en la mesa de negociación de este nuevo tratado transatlántico que se inicia precisamente en estos días, y Canadá también. La respuesta hasta ahora ha sido tibia, si no negativa. Los americanos prefieren esperar a ver cómo se desarrollan estas negociaciones iniciales con la Unión Europea antes de invitar a México a Canadá. Quizás vale la pena mencionar el mensaje tan claro que deja Carlos Represas, quien es el presidente para Latinoamérica de la empresa aeroespacial canadiense Bombardier, y Oscar Vera, que es consultor económico de la relación México-Canadá. Ellos señalan que la relación bilateral ha florecido de manera espontánea e inusitada en los últimos años, pero que no ha contado con una concertación al nivel más alto en términos políticos. Además, señalan que es necesario unificar los esfuerzos económicos, comerciales, científicos, tecnológicos y financieros para que la relación México-Canadá se convierta en una alianza estratégica. Yo creo que hemos quedado cortos, los dos países, quizás más Canadá que México, porque el actual gobierno canadiense es un gobierno que se enfoca casi exclusivamente en su relación bilateral con Washington, y le cuesta mucho trabajo incorporar a México como actor en la región, en lo trilateral que tenemos en la agenda y más allá. En el caso de México hemos hecho intentos, según el tipo de gobierno. Yo creo que cuando ha habido un gobierno liberal en Canadá ha sido más fácil. El gobierno conservador actual es menos abierto, está menos abierto a que nosotros podamos trabajar más con ellos. La relación México-Canadá es multitemática y multiactores. Uno de los instrumentos que más ha llamado la atención en esta importante relación bilateral ha sido la creación desde el año 2004 de la Alianza México-Canadá, en donde participan funcionarios públicos, iniciativa privada y también diversos académicos y otros activistas de la relación bilateral. Esta Alianza México-Canadá cuenta con 7 grupos de trabajo y figuran temas tan importantes como la parte económica, comercial, medio ambiente, el asunto tan importante de la energía, la movilidad laboral o bien el capital humano. No obstante la importancia económica de la relación bilateral, otros asuntos de carácter político también figuran en la lista de temas que impactan la competitividad de América del Norte. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, México y Canadá tuvieron que ceñirse a los patrones de seguridad que estableció la superpotencia herida y vulnerada. Es decir, los retos económicos no solamente atraviesan la eliminación de aranceles, el desarrollo de infraestructura fronteriza, la revisión de reglas de origen o bien la normatividad homologada, sino todo el esfuerzo económico a partir de entonces tuvo que estar aparejado a los criterios establecidos por las cuestiones de seguridad. Hasta el 11 de septiembre de 2001, no teníamos una agenda similar en tema de seguridad. Ahora la agenda es bastante más similar de lo que lo era. ¿Por qué? Porque tenemos, en el caso de México, una frontera relativamente segura, y los canadienses, que tenían una frontera con Estados Unidos muy libre, muy abierta, ahora se quejan de que esa frontera ha quedado de alguna manera cambiada por las circunstancias del 11 de septiembre. Aunque por otro lado pues ha habido avances en temas como las fronteras seguras. Tenemos hoy fronteras, México con Estados Unidos más inteligente, Canadá con Estados Unidos más inteligentes, pero siempre acaba todo en el país que está en medio, en Estados Unidos. Entonces, aunque México y Canadá tienen una agenda de seguridad, unas ideas bilaterales de seguridad, eso es difícil que prosperen porque siempre nos topamos con el que está en medio. Si bien la agenda económica México-Canadá perdió relevancia frente a las cuestiones tan espinosas de seguridad en Estados Unidos, ambos países han podido desarrollar otras áreas muy prósperas de la relación bilateral.
El tema del fortalecimiento institucional y gobernabilidad ha sido un asunto de interés creciente por parte de Ottawa, apoyando el diálogo en torno a la transparencia y rendición de cuentas. La reforma al sistema judicial y los esquemas de colaboración tan importante que han alcanzado el IFE y la Oficina Electoral de Canadá. A su vez, la cooperación bilateral desarrollada durante la crisis de la influenza H1N1 fue otro ejemplo representativo del apoyo canadiense. Cuando tuvimos la pandemia, se pone siempre de ejemplo, sí los mecanismos trilaterales funcionaron muy bien, en el sentido que, por ejemplo, no nos cerraron las fronteras, en aquel caso del H1N1, ni Canadá ni Estados Unidos cerraron las fronteras, entonces eso es un ejemplo de que finalmente lo trilateral de alguna manera funciona. Otra de las grandes particularidades de la relación México-Canadá están vinculadas a esta cooperación subnacional. Quebec estableció, por ejemplo, desde hace más de 3 décadas una oficina de representación en México y los gobiernos de Ontario y Alberta han establecido sedes similares. No solamente los actores tradicionales de tipo gubernamental y federal juegan en la relación bilateral, sino también los intercambios en el ámbito municipal empiezan a darle rostro diferente a la cooperación. Acuerdos entre Quebec y Nuevo León, entre Ontario y el Estado de México, o bien el de Calgary con Zapopan, son tan solo algunos ejemplos de la descentralización que han tenido las relaciones bilaterales en los últimos años. Y lo mismo con algunas de las otras provincias, Alberta por el tema energético, Ontario por el tema automotriz, porque estamos muy integrados en el mercado automotriz norteamericano, pero todo esto se da de manera muy natural, como parte, digamos, de la agenda de negocios entre los países. No son temas que son realmente impulsados por los dos gobiernos. Yo creo que son beneficios muy locales, pero que, como le decía, ayudan a fortalecer en términos macro, ¿no?, la relación entre los dos países. Y claro, es interesante porque las regiones pueden tener sus propias dinámicas, pero al final eso construye para la relación bilateral en su conjunto. Experiencias positivas y novedosas forman parte de todo este entramado bilateral del portafolio México-Canadá. Sin embargo, también hemos sufrido de mayores descalabros, sobre todo de este episodio de la imposición de visas por parte de Canadá a los viajeros mexicanos, un evento lamentable que mucho estuvo relacionado con el incremento notable de las solicitudes de asilo por parte de mexicanos al gobierno de Ottawa. Pero bueno, dejemos que el tiempo también haga su trabajo y no perdamos de vista que México tiene un nuevo embajador en Canadá, los múltiples retos que tendrá que enfrentar Francisco Suárez Dávila. Primero, una incapacidad de México de haber evitado que las visas se pusieran, a pesar de que, bueno, todos estamos conscientes de que hubo un problema con 15,000 mexicanos que no dijeron la verdad en su estatus migratorio y que eso provocó, obviamente, una reacción de tal manera de Canadá. Aún así, podría haber habido un espacio para que México pudiera evitar, ¿no?, a través de un gran cabildeo, que eso sucediera. Lo hizo la República Checa, en la misma época les querían poner visas a ellos y lo evitaron. México se ve que no pudo y eso representa una debilidad del Estado mexicano para evitar, con socios estratégicos como es Canadá, una situación así. La relación México-Canadá no se puede entender si la descontextualizamos de lo que sucede con la integración de América del Norte. En el 2013 se cumplen los 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o bien del NAFTA. Habría que preguntarse qué es lo que ha alcanzado la Comunidad de América del Norte y qué intereses estratégicos busca posicionar en este siglo XXI. Sobre todo hay que indagar si las tres partes tienen interés de expandir el espíritu trilateral o bien, como siempre, nos acomodamos en una zona más cómoda sobre la cooperación bilateral para enfrentar los retos regionales. No hubo ese interés en crear
algo que fuera, como en el caso europeo, de la comunidad del carbón y del acero, la base, el basamento de un edificio que se iría construyendo con más y más cosas. Estamos exactamente donde estábamos hace 20 años. Y no ha habido voluntad política en ninguno de los tres países, en estos últimos 20 años, de crecer más, de hacer más. Apenas ahora, y diría yo más que nada en el gobierno de México del presidente Peña Nieto, y en el caso de Estados Unidos, en un tema muy especial para ellos, que es el tema de energía, se está volviendo a hablar de América del Norte. El futuro de América del Norte pasa por la relación México-Canadá. Sin embargo, el espinoso tema del vecino común ha nublado en muchas ocasiones nuestra capacidad proactiva para dinamizar las relaciones bilaterales. Tanto México como Canadá encuentran en Estados Unidos su vecino más importante y relaciones altamente complejas y asimétricas que obstruyen el desarrollo de las potencialidades de la relación bilateral. Por otro lado, Estados Unidos, la todavía superpotencia mundial, está muy atosigada y ocupada con asuntos de carácter geopolítico y estratégico global y con la crisis económica que no le permiten despuntar y que han hecho descuidar y postergar las prioridades trazadas para la relación trilateral. Una afectación así directa en la relación económica México-Canadá por la crisis no siento que haya golpeado mucho en términos de negocios del intercambio comercial. Los problemas que hay ahí o las disfuncionalidades es porque, por ejemplo, lo decíamos, en el ámbito comercial no se ha profundizado la relación. O sea, los mexicanos no ven como un gran mercado de oportunidades a Canadá o como que prefieren irse a Estados Unidos. Y eso no tiene mucho que ver con la crisis, sino cómo se manejan los términos de la relación entre México y Canadá, que podrían mejorar muchísimo. Hemos hecho encuestas, la encuesta del CIDE, con Comexi, encuestas en Canadá, y siempre sale a relucir el nacionalismo o el regionalismo o lo local, pero nunca lo subregional, es decir, que la gente diga yo soy un norteamericano. Y también tenemos el problema en México de que norteamericano ha sido siempre el equivalente a estadounidense. Entre una variedad de temas destacan tres asuntos pendientes que siguen preocupando a la relación trilateral. Sobre todo lo que roba la atención desde el punto de vista mexicano es estas sendas dispares para cultivar el trilateralismo, optando más bien por apostarle a la relación especial entre Canadá y Estados Unidos o bien la relación entre México y Estados Unidos, dejando de lado la aspiración teórica y práctica de seguir construyendo una auténtica comunidad regional. Las negociaciones individuales con nuestro vecino compartido tampoco nos van a llevar a enfrentar con mucho éxito un segundo desafío: la pérdida de competitividad de nuestra región frente a otros participantes de la economía mundial. Una agenda hasta ahora relegada a diversas causas, coyunturas e intereses de corto plazo. Yo creo que en efecto es exactamente el problema. No hemos tomado provecho de nuestra potencial competitividad como tres países en una subregión del continente americano. Creo que hay mucho más que se puede hacer en ese tema. Tanto en cuanto a movilidad de fuerza laboral, como, capital humano, como en el tema de reglamentaciones, normas, cosas que podrían haberse resuelto hace mucho tiempo. Parece un escándalo, pero fíjate que México, Canadá y Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio todavía no tenemos una forma aduanal común, como tienen, por ejemplo, la Unión Europea. Tenemos 3 formas aduanales en 3 idiomas distintos y cada quien quiere guardar su forma porque considera que es mejor que el de los otros 2. No tenemos libertad de tránsito. Así como México debería de ser uno de los países más interesados en reforzar el espíritu trilateral entre Estados Unidos y Canadá y nuestro país y evitar la desunión de América del Norte,
La cuestión de las asimetrías entre los tres países también se ha convertido en un puntal desfavorable para nuestro país, el eslabón más débil de esta cadena. Desde un principio, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte no consideró fondos de cohesión al estilo Unión Europea para apoyar la nivelación de sus socios menos desarrollados, y con ello se afianzó el estigma de que México era el patio trasero de Estados Unidos. Sin embargo, a 20 años de la firma del NAFTA o del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, la voluntad política no se ha movido para enfrentar este gran pendiente que nos resta peso y talla en el mundo. Nuestra ventaja comparativa mexicana, canadiense y estadounidense en el concierto trilateral es muy grande. Somos tres países con grandes recursos energéticos, somos tres países industrializados, o en el caso de México casi industrializado. Somos tres países con una mano de obra muy calificada y muy cotizada entre nosotros. Entonces tendríamos mucho para ser mucho más competitivos frente a la Unión Europea o Sudamérica o Asia o cualquiera de las otras regiones. El ámbito trilateral está pendiente para terminarlo de realmente construir. Todas estas ideas del 2005, por ejemplo, de ASPAN, están un poco en la congeladora. No ha sido suficiente para realmente construir una comunidad de seguridad de América del Norte, una comunidad de prosperidad de América del Norte, y yo creo que eso hay que revitalizar en la agenda de las próximas décadas del siglo XXI entre los tres países. Hay varias evidencias que nos señalan que no necesariamente prevalece el interés por expandir y construir una verdadera comunidad de América del Norte. Si bien el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue un punto de partida en este espinoso y largo camino, habría que pensar que los divisores y la falta de voluntad política y estratégica se han apoderado de los dispersores para empujar esta relación trilateral. Como botón de muestra, algo que acaba de suceder de manera reciente. Estados Unidos no invitó a México ni a Canadá para formar parte de las negociaciones y crear el área de libre comercio más importante del mundo, las negociaciones transatlánticas entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿En verdad entonces la comunidad de América del Norte existe cuando nuestro propio socio comercial nos excluye? Porque finalmente yo siento que México y Canadá tienen mucho que avanzar, no solo en términos comerciales o de inversión, sino como socios estratégicos frente a la gran potencia que tenemos en medio, que es Estados Unidos, que es algo que tenemos en común y solamente entre canadienses y mexicanos. Nadie en el mundo lo tiene, y eso implica entonces generar una relación de más confianza, pero que se lleva a través del conocimiento de unos y otros, ¿no? Tenemos una región convulsa, difícil, con muchos problemas. Tenemos inclusive posiciones algo diferentes, pero ahora que Canadá y México están en las negociaciones del TPP, de que Canadá y México somos parte del G20, de que Canadá es parte del G8. Todo eso nos da un marco para poder desarrollar una relación que hasta ahora creo no se ha dado. Bueno, pues me despido de ustedes en Vértice Temático. Soy Rina Musali y los dejamos con la programación del canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.